En el libro de Josué encontramos a una de las heroínas más fascinantes y sorprendentes del Antiguo Testamento, una historia de la fe que salva. Esta es la historia de Ra. Ra, la prostituta de la ciudad cananea de Jericó, en última instancia se destaca por su extraordinaria fe y por su lugar en el linaje de Jesucristo. Sin embargo, un análisis más detallado de la vida de esta notable mujer gentil puede llevarnos a comprender mejor el plan de Dios para su iglesia y la manera como trata a los creyentes con su gracia y misericordia. Hoy día, muchas personas se sienten como Ra, atrapadas por un estilo de vida que les roba la dignidad y la alegría. Siente que son invisibles, que no valen nada. La historia de esta mujer es un consuelo para todas ellas, pues nos deja ver que ninguno de nosotros pasa desapercibido para Dios. No importa lo bajo que hayamos caído, Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca, listo para dar esperanza a quienes confían en Él. Fue ese el caso de Ra. Dos hombres extraños llegaron a la casa de Ra en Jericó, y ella se dio cuenta de que no eran como los demás hombres que entraban por su puerta. Ella se ganaba la vida con prostitución, pero esos hombres no se fijaron en ella, sino que miraron cuidadosamente a los campos que se encontraban alrededor. Dios prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel y bajo el mando de Josué ellos tenían que conquistarlo primero. En preparación para la invasión, Josué mandó a aquellos dos espías ir y secretamente reconocer la tierra. Cuando llegaron a la ciudad de Jericó, se hospedaron en casa de Ra. La historia de los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y atravesaron el desierto, y de la manera en que les ayudó a destruir sus enemigos, estaba bien conocida por el país de Canaán. Así que la gente estaba aterrorizada ante la llegada de los israelitas. Pero Ra, la ramera, aunque reconoció la identidad de esos visitantes, les dio albergue en su casa en la muy ancha muralla de la ciudad. Los escondió en su techo y declaró su fe en el Dios verdadero, diciendo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La Biblia no dice por qué los espías escogieron la casa de Ra, pero sin duda fueron guiados por Dios. Ra estaba sinceramente convencida de que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Tuvo que decidir en un momento de crisis si los iba a proteger en su casa, y así ella probó la realidad de su fe cuando arriesgó su vida traicionando su propio país. Lo que creyó de corazón le dio coraje para actuar. El rey de Jericó supo que los espías llegaron para reconocer el país y mandó decir a Ra que los sacara fuera. Ella dirigió a los mensajeros del rey en una dirección equivocada. La palabra de Dios no aprueba su mentira. Ella no fue justificada por sus palabras, sino por sus obras. Esto lo podemos leer en Santiago 2:25. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento no se dice nada de las mentiras que dijo Ra, sino que es recomendada por su fe. Por la fe, Ra, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella sugirió a los espías que un favor merecía otro.
por cuanto salvó la vida de ellos, pidió que la diera una señal segura de que ella y su familia no iban a perecer juntamente con los desobedientes. Los espías respondieron: cuando Dios nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces Ra los bajó por la ventana con un cordón grueso, después de aconsejarlos a esconderse 3 días en las montañas antes de seguir su camino. Luego, ella ató en su ventana una cuerda roja que iba a servir de señal para proteger a ella y a su familia durante la destrucción de la ciudad. La cuerda roja nos hace pensar en una casa protegida por la sangre durante la primera Pascua. Es evidente que Ra era sagaz, inteligente y estaba bien informada. Ra identificó a los espías como lo que eran, los escondió y tiene lista una historia creíble para engañar a los oficiales del rey. Ra no negó haber hospedado a los hombres. Dijo que salieron al anochecer, momento en que sería difícil que alguien estuviera seguro de ver algo claramente. Los oficiales no quisieron arriesgarse a parar y registrar la casa de Ra, porque si lo hacían, los espías podrían escapar. Los 2 hombres regresaron a donde estaba Josué y le relataron lo sucedido, diciendo que Dios había entregado el país de Canaán en sus manos. Jericó estaba muy cerrado por temor a los israelitas, quienes rodearon la ciudad por 7 días, y el 7º día lo hicieron 7 veces y el muro se derrumbó. La fe de los que rodearon la ciudad fue la fe que sacó fuera a Ra y su familia. La obediencia de Ra fue impulsado por su fe en Dios. Ra fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La Biblia es un libro tan imparcial que relata los hechos como son. Esta es la historia de una mujer que antes vendía su cuerpo por dinero, pero luego por la gracia de Dios recibió misericordia, perdón y bendición. Ella confió en Dios, mostró su fe con sus hechos y rompió con su vida pasada. 3 veces es nombrada en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11, en la lista de unos que fueron justificados por fe. En el libro de Santiago, como justificada por obras. Y encontramos a Ra también en Mateo capítulo 1. En el árbol de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ra se casó con Salmón, que posiblemente fuese uno de los 2 espías. Ra fue la nueva suegra de Ru, la bisabuela de David, de cuyo linaje nació el Salvador del mundo. Espiritualmente, Ra no estaba en una circunstancia ideal para llegar a la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Era una ciudadana de una ciudad malvada, que estaba bajo la condena de Dios. Ra era parte de una cultura corrupta, depravada y pagana. No había recibido la dirección piadosa de Moisés o Josué. Sin embargo, Ra tenía una ventaja. Había escuchado de los muchos hombres con los que estuvo en contacto que los israelitas eran de temer. Oyó las historias sobre su huida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, las andanzas por el desierto y su reciente victoria sobre los amorreos. Aprendió lo suficiente para llegar a la conclusión correcta y salvadora.
El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fue ese cambio de corazón, esa fe acompañada de las acciones motivadas por la fe, lo que salvó a Rahab y a su familia. Con frecuencia se dice que Rahab, además de ser una persona histórica real, también representa una prefiguración o tipo simbólico de la Iglesia y de los creyentes gentiles. De hecho, fue la primera conversa gentil que se conoce. Hay muchas formas en las que Rahab representa a la Iglesia. En primer lugar, ella era parte de un sistema mundial pagano, una prostituta que por su conversión fue capaz de convertirse en una novia legítima. Del mismo modo, Israel fue el primer pueblo elegido por Dios, pero fue apartado temporalmente para que los gentiles pudieran entrar en el reino de Dios. Y ahora, la Iglesia es considerada la esposa de Cristo. En segundo lugar, Rahab, por haber albergado a los espías, se salvó gracias a su fe en Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Del mismo modo, los cristianos se salvan por la fe en Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En tercer lugar, aunque Rahab y los cristianos se salvan por un acto de gracia mediante la fe, la verdadera fe requiere y se ejemplifica con la acción. Rahab tuvo que poner el cordón escarlata por la ventana. Los cristianos deben aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor y luego pasar a vivir de una manera que demuestre que nuestra fe es real. Cuarto, Rahab podría haber indicado la ubicación de su casa de cualquier manera, pero la única manera en que pudo salvarse fue siguiendo las indicaciones que le dieron los espías israelitas. El mundo nos dice que hay muchos caminos hacia Dios y la salvación, y que todos son igualmente válidos. Pero la Biblia nos dice, con respecto a Jesucristo, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En quinto lugar, la fe de Rahab le permitió apartarse de su cultura, de su pueblo y de su religión, y acercarse al Señor. El compromiso con una verdadera fe en Dios puede hacer necesario establecer prioridades contrarias a las del mundo, tal como se nos exhorta a hacer en Romanos 12:2. Por último, cuando venimos a Cristo, nuestro pasado ya no importa. Se hace borrón y cuenta nueva para todos los que creen y aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. A Rahab ya no se la consideraba una prostituta impura, sino una digna por gracia de formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así como ella fue injertada en el linaje de Cristo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios y en partícipes de su herencia. En la vida de Rahab encontramos la historia inspiradora de todos los pecadores que han sido salvos por la gracia. En su historia aprendemos de la asombrosa gracia de Dios que puede salvar incluso a los peores pecadores y llevarlos a una vida abundante en Cristo Jesús. La historia de Rahab demuestra que nadie es insignificante a la vista de Jehová. Él nos ve a todos y lee nuestros corazones, y cuando descubre una chispa de fe, como la que había en el corazón de Rahab, se llena de alegría. La fe de esta mujer la movió a actuar, tal como dice la Biblia, fue declarada justa por sus obras.
sin duda, un ejemplo de fe digno de imitar. Esta fue la historia de Ra. Los invito para que se suscriban al canal, leen un buen me gusta y recuerden, pronto nos vemos.